¿Cómo es posible que en menos de 40 minutos las fuerzas federales neutralizaran en un solo operativo a los dos últimos jefes operativos que intentaban mantener vivo al CJ después de la caída del Mencho? No estamos hablando de una detención, no estamos hablando de un cateo rutinario, ni de un operativo que terminó con alguien esposado en el piso. Estamos hablando de una confrontación directa en una cañada de Tapalpa, Jalisco, donde el Lexus y el jardinero decidieron plantar cara y no lo lograron. Y después de eso, mientras el humo todavía cubría la carretera, comenzaron los cateos simultáneos a los negocios familiares que usaban para mover el dinero de la organización. Todo en la misma mañana, todo coordinado, todo documentado. Lo que te voy a contar hoy pasó el viernes 27 de febrero del 2026, a partir de las 9 de la mañana. Si crees que con la caída del Mencho 5 días antes, la organización ya estaba desintegrada, este video te va a mostrar que la historia no terminó ahí, terminó aquí en Tapalpa, con dos de sus últimos operadores clave y con 5 negocios clausurados que en papel vendían tequila y abarrotes, pero por dentro financiaban lo que quedaba del grupo. Acomódate porque hay mucho que entender y voy directo al grano. Para que todo lo que te voy a contar tenga sentido, necesitas entender primero quiénes eran estos dos hombres y por qué su reunión en Tapalpa era tan importante para lo que quedaba de la organización. Cuando el Mencho fue detenido el 22 de febrero, el CJNG no desapareció de un día para otro. Una organización de ese tamaño, con presencia en más de 20 estados, con redes de distribución internacionales y con años de estructura construida, no se disuelve sola por la caída de su líder. Lo que sí pasa es que entra en un periodo de caos interno, de pugnas por el control, de incertidumbre sobre quién manda y quién toma las decisiones. Y en ese momento los operadores de nivel medio que quedan son los que intentan llenar ese vacío. El Lexus era uno de ellos. ¿Ya habías escuchado ese nombre antes? Si seguiste la historia de Matamoros en Tamaulipas, donde operaba como el hombre del Mencho en la frontera norte. Pero su presencia en Tapalpa dice algo importante. Este hombre no estaba limitado a una sola plaza. Tenía movilidad, tenía conexiones en distintos puntos del país, y tenía el perfil para intentar asumir un papel más amplio dentro de lo que quedaba de la estructura del CJNG. El jardinero era el otro lado de esa ecuación, un operador con raíces más profundas en Jalisco, con control sobre rutas internas en el estado, sobre instalaciones y sobre ciertas plazas que la organización había mantenido durante años en la región serrana. Conocía el terreno, conocía a la gente, y tenía los contactos para intentar reorganizar lo que quedaba después del golpe del 22 de febrero. Que los dos estuvieran juntos en Tapalpa esa mañana no fue casualidad. Se habían reunido específicamente para coordinar, para decidir quién tomaba qué rutas, quién controlaba qué instalaciones, quién asumía qué plazas. Era una reunión de reorganización, el tipo de junta que en el mundo de los grupos organizados se convoca cuando la cúpula cae y los que quedan tienen que decidir quién manda ahora. Inteligencia Federal lo sabía y no les dio tiempo de terminar esa conversación. A las 9 de la mañana, Harfuch activó el operativo, y lo que siguió fue una de las operaciones más contundentes de esa semana, que ya había tenido varios golpes importantes en distintos puntos del país. Los helicópteros Black Hawk salieron en formación cerrada, volando bajo para no alertar. Drones térmicos ya habían marcado con precisión cada vehículo en movimiento y cada posición de los elementos que acompañaban al convoy de los dos líderes. Convoyes tácticos terrestres cerraron la carretera principal que atraviesa esa zona de Tapalpa y bloquearon todas las cañadas laterales que podían usarse como rutas de escape. No había salida por tierra, no había salida por aire. El cerco estaba completo antes de que el primer intercambio comenzara. Cuando el convoy del Lexus y el jardinero apareció en la vía, la reacción del grupo armado que los escoltaba fue inmediata y violenta. No hubo rendición, no hubo intento de negociación, no hubo un momento de duda. Respondieron con todo. Intercambio sostenido de armamento desde las ventanas de las trocas, dispositivos detonando en la carretera, vehículos blindados chocando deliberadamente contra las patrullas federales para intentar abrir un paso. Para quien estuviera en esa cañada esa mañana, los primeros minutos debieron haber sonado como algo que normalmente uno solo escucha en películas. Pero la superioridad táctica era aplastante desde el primer segundo.
Los helicópteros artillados respondieron desde arriba con fuego preciso, que perforó motores y atravesó blindaje. 2 trocas quedaron fuera de combate en cuestión de segundos. El resto intentó maniobrar para encontrar una salida, pero elementos de cobertura posicionados en tierra y el fuego cruzado desde múltiples puntos cortaron cada movimiento. No había por dónde ir. El operativo duró 38 minutos. Y en esos 38 minutos pasó todo lo que te voy a describir. El Lexus fue neutralizado primero. Intentó salir del operativo por un camino lateral que se desprende de la carretera principal en esa zona de Tapalpa. Su camioneta de mando alcanzó ese acceso, pero no llegó lejos. Un impacto preciso al motor la detuvo. Lo que siguió fue un intercambio corto e intenso desde el que no salió. Su camioneta quedó ahí, detenida en ese camino lateral como símbolo de lo que fue ese intento de escape. El jardinero resistió más tiempo. Conocía el terreno mejor. Había elegido una posición elevada desde donde intentó dar cobertura a lo que quedaba del convoy con un rifle de largo alcance, que es un dispositivo que puede penetrar blindaje ligero, y que en manos de alguien que sabe usarlo es una amenaza seria, incluso para vehículos acorazados. Pero un Black Hawk lo neutralizó con fuego sostenido desde una posición que él no podía cubrir desde donde estaba. Fue neutralizado en esa posición elevada que había elegido como su último punto de resistencia. Los alrededor de 40 escoltas que acompañaban a los 2 líderes tuvieron distintos finales esa mañana. La mayoría fue neutralizada en el operativo mientras la confrontación seguía activa. Algunos intentaron escapar hacia el cerro cuando quedó claro que el convoy estaba destruido, pero fueron alcanzados. Otros se entregaron cuando ya no había ninguna salida posible. Al final del operativo, la carretera presentaba un panorama que resumía perfectamente lo que había ocurrido. Trocas dañadas, algunas incendiadas, otras volcadas en la cuneta, la zona cubierta por humo negro subiéndose entre los cerros de esa zona serrana de Jalisco. Ese fue el fin del Lexus y del jardinero. Pero el operativo no terminó ahí. Esa era solo la primera parte de lo que se había planeado para esa mañana. Si estás siguiendo esta historia y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale clic al botón y activa la notificación para que no te pierdas los próximos videos. Esta semana ha tenido más golpes que cualquier otra en años recientes, y hay mucho más por contar. Mientras la confrontación en la carretera de Tapalpa todavía estaba siendo asegurada y documentada, Harfuch ya había ordenado el inicio de la segunda fase del operativo. Los cateos simultáneos a los negocios familiares que el Lexus y el jardinero usaban como fachada para mover el dinero del CJNG en esa región. 5 establecimientos en total, distribuidos en Tapalpa y municipios cercanos, todos registrados a nombre de familiares o prestanombres de los 2 líderes neutralizados esa mañana. Todos con apariencia completamente legítima hacia afuera. Todos funcionando como tuberías por donde el dinero de la organización pasaba a verse limpio. El primero de esos negocios, y lo que quiero que entiendas bien, es el concepto general de por qué esta parte del operativo importa tanto. Quizás incluso más que la confrontación en la carretera. Porque neutralizar a un líder de un grupo organizado es un golpe importante. Pero si los negocios que usaba para mover el dinero siguen operando, si las propiedades siguen en manos de su familia o sus prestanombres, si la estructura financiera que sostenía su operación sigue intacta, entonces alguien más puede tomar ese lugar y continuar desde donde el anterior lo dejó. Por eso, los cateos simultáneos son parte fundamental de una estrategia que busca desmantelar, no solo golpear. Los 5 establecimientos cateados esa mañana eran 2 empresas pequeñas del sector tequilero, una distribuidora de agave, una tienda de abarrotes y un taller mecánico. 5 tipos de negocios completamente distintos entre sí, lo que no es casualidad. Tener negocios variados en rubros diferentes es una estrategia clásica de manejo de activos ilícitos, porque diversifica el rastro del dinero y hace más difícil que un solo auditor o investigador vea el patrón completo. Una sola empresa puede llamar la atención si mueve demasiado dinero para su tamaño, pero si ese dinero se distribuye entre varios tipos de negocios, el patrón se vuelve mucho menos obvio desde afuera. En el caso de las empresas del sector tequilero y la distribuidora de agave, el camuflaje era especialmente inteligente, dado el contexto regional.
Tapalpa y los municipios cercanos están en una zona de Jalisco donde la producción de agave y la industria del tequila son actividades completamente normales y comunes. Tener negocios relacionados con ese sector en esa región no levanta ninguna sospecha en principio. Y eso era exactamente el punto. Lo que los agentes encontraron adentro de esos 5 establecimientos al entrar simultáneamente esa mañana es lo que confirma que detrás de la fachada había algo muy diferente a negocios legítimos. En los contenedores etiquetados como insumos agrícolas y como químicos para destilación, lo que había adentro no era ni agave ni productos para fabricar tequila. Eran sustancias controladas escondidas en recipientes diseñados para pasar como materia prima de una industria legal. Un método de ocultamiento que es difícil de detectar en una revisión superficial porque los contenedores tienen la apariencia, el etiquetado y en muchos casos incluso el olor correcto para lo que dicen ser. Se necesita una revisión específica y con información previa para dar con lo que hay adentro. En efectivo, encontraron fajos apilados que correspondían, según lo que revelaron los registros encontrados en el mismo lugar, a cobros de presión económica, no al movimiento de sustancias, sino a la presión económica directa a productores y comerciantes locales en esa región. Ese es un detalle que vale la pena subrayar porque muestra que la operación del Lexus y el Jardinero en Jalisco no se limitaba al tráfico. También incluía el control económico de la zona a través de la presión sistemática a negocios y productores locales. Gente que no tiene nada que ver con los grupos organizados, pero que pagaba porque no le quedaba de otra. Los registros financieros fueron quizás el hallazgo más valioso en términos de investigación a largo plazo. Libretas de cuentas manuscritas que registraban movimientos de activos, transferencias bancarias entre cuentas de los distintos negocios y hacia cuentas en otros estados. Facturas falsas de exportación de tequila que justificaban en papel ingresos que en realidad venían de actividades ilícitas y presión económica. Ese tipo de documentación es exactamente lo que permite a los investigadores rastrear hacia dónde fue el dinero, quiénes más estaban involucrados en la red y qué otras propiedades o negocios pueden estar relacionados con la misma estructura. Los registros físicos son en muchos casos más valiosos que los decomisos de materiales o efectivo, porque abren investigaciones que se extienden mucho más allá del momento del cateo. En las oficinas y bodegas de varios de los establecimientos también encontraron objetos y materiales ocultos. No arsenales, sino el tipo de elementos que se guarda en un negocio de fachada para proteger la operación, en caso de que alguien intente interferir con el dinero o los materiales que hay dentro, o para presionar a quienes deban pagar y no quieran hacerlo. La presencia de estos elementos en esos negocios confirma que no eran solo puntos de manejo de activos, sino parte activa de la estructura del grupo. Finalmente, en varios de los establecimientos había vehículos, camionetas y autos de gama media usados para la distribución, que también fueron asegurados y trasladados bajo custodia federal. Todo lo que se encontró en esos 5 negocios salió en camiones federales esa mañana. Los 5 establecimientos quedaron clausurados con sellos de la autoridad y se iniciaron de manera inmediata los procesos de extinción de dominio sobre las propiedades y sobre toda la mercancía incautada. Eso significa que esos bienes no regresan. No a la familia, no a los prestanombres, no a nadie que esté vinculado a la operación. El proceso de extinción de dominio es la herramienta legal que permite que el Estado se quede con los activos de origen ilícito de manera definitiva, y su aplicación en este caso es una señal clara de que el objetivo no es solo hacer una redada, sino eliminar permanentemente los recursos que sostenían esa célula del CJNG en Jalisco. Quiero que te detengas conmigo aquí un momento porque creo que el conjunto de lo que ocurrió esa mañana en Tapalpa, el operativo en la carretera y los cateos simultáneos a los negocios, ilustra de manera muy concreta cómo funciona una estrategia de desmantelamiento real comparada con una de golpes aislados. Un golpe aislado habría sido neutralizar al Lexus y al Jardinero en la confrontación y dar la nota, fin del operativo. Pero lo que se hizo esa mañana fue diferente en su concepción. Se coordinó la confrontación con los cateos para que ocurrieran al mismo tiempo, de manera que cuando los 2 líderes fueron neutralizados en la carretera, sus negocios de fachada ya estaban siendo revisados simultáneamente. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, de mover el dinero, de vaciar las bodegas, de destruir los registros. Todo ocurrió al mismo tiempo y todo quedó documentado.
Esa simultaneidad es la clave de por qué este operativo es significativo más allá de las bajas en la confrontación, porque los negocios de fachada eran la parte de la operación que podía sobrevivir la neutralización de los dos líderes si se les daba tiempo. Si los cateos hubieran ocurrido horas después o al día siguiente, mucho de lo que se encontró adentro ya no habría estado ahí. Los registros financieros habrían desaparecido. El efectivo habría sido movido. Los materiales habrían sido trasladados. Y los prestanombres habrían intentado hacer valer los títulos de propiedad para mantener el control de los negocios. Nada de eso ocurrió, porque todo se ejecutó al mismo tiempo. Deja en los comentarios si ya conocías Tapalpa o si tienes alguna conexión con esa región de Jalisco. Me interesa saber cómo perciben estos operativos las personas que viven cerca de las zonas donde ocurren, porque a veces, la perspectiva desde adentro es muy diferente a la que se ve desde fuera. Ahora bien, hay algo más que quiero abordar antes de cerrar, y tiene que ver con el contexto más amplio de esta semana, porque lo que ocurrió en Tapalpa el 27 de febrero no fue un hecho aislado, fue el tercer golpe significativo en menos de una semana contra el CJNG y sus estructuras después de la caída del Mencho el 22 de febrero y del operativo en Matamoros horas antes contra otro operador de la organización en la frontera norte. 3 golpes en 5 días, en 3 estados distintos, contra 3 niveles diferentes de la estructura del grupo. Eso no es coincidencia ni suerte. Es inteligencia acumulada y operativos ejecutados en el momento correcto, aprovechando que la organización estaba en su momento más vulnerable después de perder a su líder histórico. Cuando una organización de esa escala pierde a su cabeza, entra en un periodo de confusión interna. Los operadores de nivel medio se mueven, se comunican, hacen contactos para reorganizarse, y esos movimientos, esas comunicaciones, esas reuniones de coordinación como la que el Lexus y el Jardinero estaban teniendo en Tapalpa, esa mañana son exactamente las que la inteligencia federal necesita para ubicarlos y actuar. En cierta forma, la reunión en Tapalpa fue el error que los delató. En un momento en que lo más prudente hubiera sido dispersarse y bajar el perfil, los dos decidieron juntarse para planear la reorganización, y ese movimiento fue el que les costó la operación. Harfuch, cuando terminó el operativo y habló desde el puesto de mando, fue directo como siempre. Dijo que el Lexus y el Jardinero pensaron que podían reorganizar el CJNG después de la caída del Mencho, que no lo lograron, que los encontraron, los confrontaron y los neutralizaron, que sus ranchos y negocios familiares ya no existen, y que la organización se desintegra cada hora que pasa. Porque no hay reagrupación posible cuando no queda nada que agrupar. Esa última parte es la que más me quedo pensando. No hay reagrupación posible cuando no queda nada que agrupar, porque eso resume exactamente lo que esta estrategia busca lograr. No solo neutralizar personas, eliminar los recursos, la infraestructura, el dinero, los activos, los negocios, las redes financieras, todo lo que hace posible que una organización exista y funcione más allá de las personas que la dirigen en un momento dado. ¿Qué viene ahora para el CJNG en Jalisco? Esa es la pregunta que queda abierta después de esta semana. Con el Mencho fuera, con el Lexus y el Jardinero neutralizados, con sus redes financieras en Tapalpa desmanteladas y con operativos activos en varios estados al mismo tiempo, la organización está en su punto más débil en años. Pero debilitada no significa desaparecida. Todavía hay células operando en distintas regiones. Todavía hay rutas activas. Todavía hay personas dentro de la estructura que van a intentar tomar el control de lo que quede. Lo que determina si este es el principio del fin real del CJNG o simplemente otro ciclo de golpe y recuperación, es si la presión se mantiene con la misma intensidad en las próximas semanas y meses, o si los operativos se espacian y la organización recupera tiempo para reorganizarse. La historia reciente de los grupos organizados en México muestra que las organizaciones tienen una capacidad de adaptación notable cuando se les da espacio para hacerlo. La pregunta es si esta vez ese espacio no va a existir. Para las comunidades de Tapalpa y los municipios cercanos, la clausura de esos 5 negocios tiene una dimensión concreta e inmediata que va más allá de los titulares sobre el operativo. Los productores de agave y los comerciantes locales que vivían bajo presión económica de las redes del Lexus y el Jardinero, esa gente que no tenía nada que ver con el grupo, pero que vivía bajo esa presión cotidiana, esa mañana algo cambió para ellos. No sabemos todavía si el cambio va a ser duradero,
si otro grupo va a intentar llenar ese vacío o si la presencia institucional va a ser suficiente para mantener ese espacio libre. Pero el operativo les quitó a los que los presionaban. Y eso tiene un valor real para personas reales que vivían esa situación. También hay algo que vale la pena mencionar sobre los registros financieros que se encontraron en los negocios cateados esa mañana. Esas libretas, esas transferencias, esas facturas falsas, no solo documentan lo que ocurrió en Tapalpa, son potencialmente la puerta de entrada a investigaciones que se extienden mucho más lejos, hacia otros estados, hacia otros negocios, hacia otras personas que formaban parte de la misma red de manejo de activos, sin aparecer directamente en la confrontación de la carretera. Los procesos que van a derivar de esa documentación probablemente van a producir resultados durante meses, y eso es parte de lo que hace que la segunda fase del operativo, los cateos, sea en muchos sentidos igual de importante que la primera. Piénsalo así. Cuando se neutraliza a un líder de un grupo organizado y no se toca nada más, el mensaje que se manda es que el negocio puede continuar con otra persona al frente. Cuando además se decomisan los activos, se clausuran los negocios, se incautan los registros financieros y se inician procesos de extinción de dominio, el mensaje es diferente. Es que no hay negocio que continuar porque ya no queda nada con qué hacerlo. Ese es el mensaje que Tapalpa mandó el 27 de febrero del 2026. En 38 minutos de operativo en una cañada de la Sierra Jalisciense, dos de los últimos operadores clave del CJNG dejaron de operar. Y mientras ese humo negro todavía subía entre los cerros, los negocios que sostenían su operación financiera estaban siendo vaciados por agentes federales a varios kilómetros de distancia. Todo coordinado, todo simultáneo, todo documentado. El Lexus y el jardinero pensaron que podían reorganizar algo de lo que quedaba del grupo. Se reunieron en Tapalpa para planearlo. Y esa reunión fue exactamente lo que los delató. Lo que vino después duró menos de 40 minutos en la carretera y unas horas en los cateos. Pero sus consecuencias van a sentirse mucho más tiempo en esa región de Jalisco y en lo que queda de la estructura del CJNG en el estado. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte y por seguir esta historia con atención. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué parte de este operativo te pareció más reveladora. El operativo en la carretera, los cateos a los negocios o el contexto más amplio de lo que está pasando con el CJNG esta semana. Me interesa tu opinión y nos vemos en el siguiente.